Mónica Miranda. Sí, ayer sesionó la Cámara de Diputados extensamente, Mario. Sesionó la Cámara de Diputados, terminó a la siesta, porque, bueno, como te ya había adelantado, se trataron 10 proyectos de declaración vinculado al pedido de obras en el interior, en realidad en obras en Naschel, la mayoría, así que habló todo el tiempo el diputado José Hipólito Pedernera, que representa a esa localidad. Y algunas en el departamento Junín. ¿No ha sido intendente de la...? Ha sido intendente, sí, de Ah, Naché. Y otras del departamento Junín, que habló el diputado Carlos Muñoz. eh, que incluso uno la tuvo que volver a comisión porque realmente tenía errores, no de tipeo, como él decía, sino conceptuales importantes. Tuvo que volver a comisión. Y se armó ahí un debate importante en esas cuestiones. Eh, tipeo. Voy a decir dos cosas importantes. Se sancionaron. ¿Confundía tipeo con concepto? Sí, ya Ah. te cuento. Dos cuestiones importantes. Se le dio media sanción a un proyecto de ley que establece a la educación emocional en todas las escuelas de la provincia como parte integrante del sistema educativo de la provincia de San Luis, la educación emocional, para que sea incorporado de manera transversal en toda la currícula escolar, tanto primaria como secundaria. Se va a tener que hacer, bueno, todo un plan de formación continua para el cuerpo docente, para capacitarlos en esta enseñanza de la educación emocional, que lo que se trata de hacer es desarrollar habilidades emocionales y sociales en los estudiantes. Bueno, ayer se leyó por parte de las diputadas autoras Verónica Garro y Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla estuvo trabajando con... los autores, los que tuvieron esta iniciativa fueron docentes universitarios de Merlo, que le plantearon la necesidad de establecer este proyecto de ley, que bueno, habrá que ver qué pasa en el Senado, si esto después se trata o no, porque sucede que muchas veces se proponen estas cuestiones de cambios en las currículas escolares que después el Senado no trata, Mario, porque aparte es difícil el tema de la elaboración de la currícula escolar, que lleva todo un trabajo muy importante de profesionales, y también se hace de acuerdo a lo que plantea el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Federal. Entonces, por ahí son reacios a hacer estas modificaciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tiene amplios beneficios, por supuesto, y favorece el desarrollo de habilidades tanto a los niños como a los jóvenes. Y bueno, se destacó ayer la importancia de que esto se incorpore. Esto fue aprobado por unanimidad. Y también fue aprobado por unanimidad con prácticamente, te diría, con ningún tipo de debate. Se aprobó la modificación por un año más, sería la prórroga por un año más de un artículo de la ley de presupuesto permanente de presupuesto del gobierno de la provincia, que suspende la obligatoriedad del equilibrio que debe haber entre los gastos corrientes y los gastos de capital. La única que habló fue Anabela Lucero, la presidenta de la Comisión de Finanzas, en donde ella dijo que, teniendo en cuenta las fluctuaciones macroeconómicas que impactan en la economía de la provincia, el gobierno decidió suspender nuevamente la vigencia de este artículo, porque desde que asumió la última gobernación Alberto Rodríguez Sá, ustedes recordarán, en el presupuesto sí se habla de un equilibrio entre gastos corrientes y de capital. Y luego, cuando llegan las ejecuciones presupuestarias, vemos que no respondían a eso y se estaba incumpliendo con ese artículo. Ante el incumplimiento que venía manteniendo el gobierno, se decidió suspender la vigencia de ese artículo. Saquémonos la exigencia. Claro. ¿Para qué no vamos a tener esta exigencia que nos molesta? Pero sin ningún debate ayer, la oposición en esto quedó muda, digamos, así que se aprobó por unanimidad. Todos los bloques apoyaron esta iniciativa, porque me estimo que ahora también al nuevo gobierno le va a convenir que tampoco sea obligatorio esto, ¿no? O sea que ya no queda nada porque de la vemos escuela... lo que está pasando, digo, con los nombramientos. Claro, no ha quedado nada de la escuela de administración. No, la de la escuela de administración no. Se están usando los recursos, los ahorros, como verán. Sí. Y bueno, y se viene incumpliendo con esto. Se gasta más de lo que entra, de todo, en fin, todo así. Bueno, esto claro que fue aprobado ayer casi no te das cuenta si no estabas atento de que habían tratado había tenido media sanción esta ley, que ahora pasa al Senado para su revisión.
Y como te digo ayer, Mario, se aprobaron, eran 10, uno tuvo que volver a comisión, pero mira lo que se trata, son pedidos, proyectos de declaración. Voy a hablar, por ejemplo, los de el departamento de Chacabuco. Para la creación de nuevas escuelas primarias y secundarias en la localidad de Naschel, la construcción de un parque recreativo deportivo en la localidad de Naschel, la ampliación de la red de gas natural en Naschel, el pavimento de la calle Chacabuco, que es una ruta provincial que atraviesa Naschel, Claro, y a San Felipe. la obra de asfalto y repavimentación de las calles de Naschel. Se ve que no hay consejo deliberante en Naschel, hay que pedirlo acá en la Cámara de Diputados. La construcción de un nuevo edificio de justicia ordinaria en la tercera circunscripción judicial en Concarán. En cada oportunidad habló el diputado José Hipólito Pedernera, que no es habitual escucharlo mucho en la Cámara de Diputados, pidiendo, fundamentando de que era necesario tratarlo. Y después, con respecto al departamento Junín, habló Carlos Muñoz, pidió financiamiento para la obra de pavimentación para las calles del paraje Las Palomas, Mario, en el departamento Junín. Obras de vivienda en Santa Rosa. Acá se produjo el debate, Mario, porque pidió obras de vivienda en Santa Rosa y obviamente le contestó la diputada Gabriela Mancilla, ¿no? de la necesidad que ellos lo vienen planteándose mucho, la necesidad de construir viviendas en Santa Rosa del Conlara, que la última vez que se construyó vivienda fue en la gobernación de Claudio Poggi. Vos sabés que, y mucha molestia entre el bloque oficialista. ¿Por qué? Porque al traer estos temas, ¿y qué hicieron? Le dieron tema a la oposición para que los critique, Mario, en la construcción de vivienda, en la construcción de escuelas, y en otras obras. Entonces había como cierta molestia también dentro del bloque oficialista, porque realmente son proyectos que se piden que se incorporen en un presupuesto que ya está presentado, que está en las comisiones, Mario. Y que vos sabés que en un presupuesto es equilibrado. Si vos le incorporas obras con un recurso, tenés que sacar de dónde, qué recurso vas a sacar para poner estas obras y que el presupuesto no quede desequilibrado. No, no se puede hacer. Es solamente una declaración de deseo de que se haga una obra, ¿no? Porque no tienen ni idea cómo se arma eso. Claro, es que no se puede modificar montos en el presupuesto, Claro. porque tenés que sacar de un lado, poner del otro, tomar un recurso y Pero ellos dicen, incorporarlo. pero si nosotros lo votamos y lo hemos hecho antes. Claro, bueno, por eso te digo que se molestaban los propios del oficialismo, porque se prestó para la crítica y el debate. Y encima, Luis Lucero Guillet, Mario, lo tomó para la ironía y les recalcaba que en la comisión no se trataban proyectos de los mismos oficialistas pidiendo construcciones de viviendas y la verdad que, mira, leyó un proyecto, Luis Lucero Guillet, que me llamó tanto la atención, del diputado Oscar Altamiranda, que nunca había escuchado hablar, sinceramente, nunca había escuchado su voz. Pero ya habló ayer. Habló porque tantas veces se refirió Luis Lucero Guillet de sus proyectos, que estaban tan bien redactados, muy bien redactados. Perdió no sé. la virginidad. Sí. Altamiranda. Altamiranda, vos no sabés lo que plantea sobre la dura realidad que se vive en el departamento de Upuy, del estado de las casas, de la precariedad, de la falta de infraestructura, del hacinamiento y de la extrema vulnerabilidad que se vive. Estoy hablando de un diputado oficialista en el departamento de Upuy, Mario, de casas hechas con las bolsas de silobolsa o restos de silobolsa o bolsas que se utilizan en las cuestiones rurales, con los tachos de los glifosatos, así están hechas las casas de la precariedad que se vive en el departamento de Upuy. Por eso, irónicamente, leía el proyecto Luis Lucero Guillet diciendo, yo no pido que traten mi proyecto, por lo menos traten los proyectos de sus compañeros de bloque, ¿no? Y ahí, le contestó él diciendo que él en realidad planteaba la situación que se vive, que nadie le dice a él qué tiene que plantear y no plantear en los proyectos, y que él responde a las necesidades de su pueblo, lo que su pueblo le plantean en el sur. Pero la verdad que, todo eso pasó, por eso fue tan extensa la sesión. Vamos a escuchar brevemente, Mario, porque no tenemos tiempo, escuchar la fundamentación que daba Carlos Muñoz, el representante del departamento Junín, pidiendo obras de vivienda en Santa Rosa,
diciendo que él, en realidad, porque lo reiteraba varias veces, de que él hablaba lo que le pedían los vecinos, ¿no? Pero esto decía Carlos Muñoz allá en el recinto. Escuchando a los vecinos de nuestro pueblo, de nuestro querido Santa Rosa, ya que nuestro pueblo ha tenido un crecimiento demográfico importante, se hace la necesidad de la construcción también, escuchando a los vecinos, de viviendas sociales en nuestra localidad. Y no solamente en Santa Rosa, sino permanentemente recorro el departamento y también en distintos lugares del departamento Junín. También tengo los mismos peticiones de los vecinos que se construyan viviendas sociales en nuestro departamento. Bueno, esto por supuesto motivó la respuesta del bloque de la oposición y Gabriela Mancilla, que es del mismo departamento, que le pedía coherencia. Vos sabés que los diputados de la oposición se han cansado de pedir que se construya vivienda, arreglo de escuelas, refacciones al mantenimiento y refacciones de las escuelas, casi todos los proyectos fueron rechazados siempre por el oficialismo, y ahora de repente aparecen pidiendo, planteando de que es preocupante la situación de la falta de viviendas cuando tuvieron 4 años de legisladores. Este es el 4º año de legislador y nunca lo había planteado. Bueno, están cambiando, vienen cambios importantes en el ámbito de la provincia. Y esto le recalcaba ayer Gabriela Mancilla del departamento de la oposición del departamento Junín. La verdad que no deja de asombrarme la actitud y la presentación que tiene el diputado. El diputado es del oficialismo provincial, del oficialismo que está en retirada, saliendo, en donde tuvieron todo este tiempo para hacer todas las obras necesarias, pertinentes y que los vecinos piden todo el tiempo. Pero no fueron los diputados del oficialismo, fuimos los diputados de la oposición que visibilizamos todo el tiempo cada una de las necesidades y que los diputados del gobernador actual votaron de manera negativa y de manera sistemática. Y no era para que incorpore a un presupuesto, sino porque veríamos con agrado que se haga una obra, que es diferente, y más diferente en este contexto, a pocos meses. O sea, como se mencionó recién, hay más expectativas y más ilusión de que el gobernador electo Claudio Poggi sí va a cumplir. ¿Y por qué sí va a cumplir? Porque déjenme pasarle un par de datos que no son menores. Cuando Claudio Poggi fue gobernador en la localidad de Santa Rosa, fue la única vez, escuchen, se construyeron 137 viviendas. 137 viviendas. Desde que Claudio Poggi dejó de ser gobierno, no se ha hecho una vivienda en Santa Rosa. Entonces, coherencia, por favor, coherencia, porque la verdad que deja a la vista claramente que no se escucha al pueblo y que sí se aprovecha esta instancia y este momento para justamente tratar de visibilizar algo que debieron cumplir y que no lo hicieron. Bueno, esta es la palabra de Gabriela Mancilla. También Gabriela Mancilla hizo un recuento de las obras de los presupuestos y las obras que no se cumplieron, y directamente ella dijo ahora, por ejemplo, en el 24 ya no hay ninguna obra prevista para Santa Rosa del Conlara, y fue para cada año, en el 2020, cada obra, prácticamente muy pocas obras en Santa Rosa del Conlara, porque es un bastión radical. Claro, porque sí, es opositora, es una intendencia opositora. Entonces ella mostró cómo en cada uno de los presupuestos no hubo obras y las que se presupuestaban luego no se ejecutaron, ¿no? En muchas de esas. Así que por eso te digo, se prestó todo esto para que toda la oposición también saliera a criticar la falta de obras o de baja ejecución presupuestaria para diferentes sectores. Y vamos a escuchar a Luis Lucero Guillet por último, porque el que en realidad planteó en cada tema, Mario, Luis Lucero Guillet, así muy irónicamente, fue tratando, por ejemplo, en el tema de vivienda, leyó el proyecto de Altamiranda de vivienda, en el proyecto de gas natural, leyó otro proyecto de otro oficialista sobre gas natural, de oficialistas, no de opositores, porque ellos dicen, como somos opositores, no nos tratan los proyectos, pero tampoco tratan los del oficialismo, ¿no? Que son muy selectivos en los proyectos que van a tratar. Después Anabela Lucero, al cerrar la sesión, le contestó, le dijo que la comisión se sentía atacada
por el diputado Luis Lucero Guillet por los planteos que había hecho, que lo invitaba a las reuniones a plantear los proyectos, que lo invitaba a sesionar en las comisiones para... Él no pertenece a esa comisión, pero lo invitaba para trabajar en los diferentes proyectos que él estaba reclamando. Vamos a escuchar a Luis Lucero Guillet, que también habló en reiteradas oportunidades ayer en la sesión. Durante todo este tiempo, al menos desde que yo estoy en la Cámara, hemos tratado de hacerle llegar a quienes elaboran los presupuestos respecto de las obras necesarias en cada sector de la provincia. Y que, por supuesto, nunca ha tenido el acompañamiento del oficialismo y han muerto en comisión. Por otro lado, claramente también demuestra esta actitud el cambio de época que se viene, cuando definitivamente entienden de que ahora va a haber un gobernador que los va a escuchar. Por eso le hacen saber cuáles son estos reclamos y creo que esto es bueno. Por eso nosotros desde ya le digo que lo vamos a acompañar. Me parece que es una buena práctica que le pidan al nuevo gobernador que él tenga en cuenta las necesidades postergadas de todos estos parajes. En este caso en particular, también me ha llamado la atención que ha habido muchos más pedidos de obras que los que han obtenido despacho, teniendo en cuenta que ya se han transformado en meras expresiones de deseo por cuanto el presupuesto ya ha sido presentado, es decir, que estas declaraciones tengan despacho ahora las convierten realmente en una mera expresión de deseos, porque si han sido ya incorporadas al presupuesto, no han sido porque lo han pedido los diputados, y si no han sido incorporadas ya no lo serán, porque el presupuesto ya está presentado y lo tenemos que tratar y votarlo. Por lo tanto, es absolutamente intrascendente. Pero lo que yo he podido observar es que efectivamente ha habido muchísimos más pedidos y solamente algunos han obtenido despacho. Este seguramente no lo obtiene porque describe de manera cruel y real la vulnerabilidad en que viven y que han vivido y están sumergidos, aunque se lo haya intentado invisibilizar y negar durante todo este tiempo, los habitantes de estos parajes. Si bien celebro y vamos a acompañar el proyecto que han presentado, lamento que se haya sido tan selectivo con los despachos que se han dado. Bueno, esto es lo que planteó Luis Lucero Guillet ayer en cada uno de los temas que se fueron tratando de pedido de obras para Naschel y para algunas localidades del departamento Junín. Y ahí se generó una cierta tensión porque nosotros no tenemos acceso acá a los fundamentos, pero el diputado Carlos Muñoz pedía partidas necesarias para las obras de pavimentación para el paraje de Valde de Escudero del departamento Junín. Él ahí en los fundamentos dice que habla de frontera tripartita entre Mendoza, Córdoba y San Luis. Y él primero dijo que no es una frontera, son límites, y que no existen, no se puede dar ese triple límite, digamos, que está planteando, es un error conceptual. Carlos Muñoz lo tomó mal, él dijo que lo estaba tratando de ignorante, que fue un error de tipeo. Entonces allí Luis Lucero Guillet le dijo que no era de tipeo solamente, sino el concepto de que no podía existir ese límite tripartito que está planteando en los fundamentos, y bueno, se tuvo que volver el proyecto a comisión. Porque también hay muchos que no leen los proyectos, Mario, no, la mayoría no lee los proyectos, lamentablemente. Pero bueno, esto es lo que pasó ayer en la extensa sesión en la Cámara de Diputados, Mario.